Empezamos a grabar. Estamos en este tercer conversatorio sobre comercialización de la agricultura familiar. Saben que es un ciclo de conversatorio, mes y medio, que tiene ya esta historia. Vamos por el tercero y que van a continuar con todas temáticas muy ricas y necesarias para la agricultura familiar. Estos conversatorios son organizados por el proyecto de comercialización y consumo de los productos, todo proyecto del INTA, la plataforma de mercado y financiamiento para la agricultura familiar. Ahí está Luis, Manuel y Luis Caballero, responsable de la Gerencia de Articulación Interinstitucional y Gestión de Financiamiento de la Dirección Nacional de Transferencia y Extensión del INTA. La Dirección Nacional de Extensión, como le decimos sintéticamente. El encuentro de hoy se vincula a la producción y comercialización de carnes para mercados de cercanía, pensar esta problemática y todo lo que ha cambiado en el país desde los 80 hasta acá con la Ley Federal de Carnes y la concentración de los frigoríficos y quién comercializa y quién vende la carne y cómo llega la carne al mercado, a la mesa de los argentinos. Nos parecía sumamente importante este tema, así que tenemos 3 referentes. Previo a ello, le vamos a pedir a Diego Belardocchio, que es el coordinador nacional del programa Cambio Rural, que es un programa histórico ya en Argentina, muy conocido, del Ministerio de Agricultura y Pesca. Él es el coordinador, el responsable de este programa. Le vamos a pedir unas palabras, reflexiones institucionales para iniciar la jornada. Bueno, buen día para todos y para todas. Edgardo, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por hacerlo tan ameno. Así que ya ahora es fácil poder arrancar un poco a tirar algunas ideas, algunas reflexiones respecto de la jornada que nos convoca. Primero que nada, bueno, agradecer a Manuel, a Luis y a Luis, básicamente, por la invitación, y no solo por la invitación, sino también por la oportunidad de tener un espacio de reflexión sobre una temática tan central. Me parece que hacer la práctica de articular está muy bueno, es muy interesante, y es algo que podemos aprovechar, de lo poco que podemos rescatar de la pandemia, esa posibilidad de poder aprovechar esta instancia a la que ya todos nos tuvimos que acostumbrar, sin desmedro, digamos, de lo presencial, que es fundamental, pero que tengamos la posibilidad de charlar un poco, de intercambiar ideas, de que pueda circular la experiencia en este espacio, está bueno. Hablando un poco de la temática, ¿no? Me parece muy, muy importante, sobre todo que la agricultura familiar ha tomado, digamos, el toro por las astas en este sentido. Me parece que trabajar la temática de alimentos, trabajar la temática de comercialización, trabajar la temática también de la logística de esa comercialización, me parece que es lo más atinado que se puede hacer, y que en los últimos años se ha profundizado, y que espero que estos espacios nos sirvan a todos los que estamos de este lado, digamos, de las políticas públicas, a poder entender y llevarnos lo mejor de estos procesos, de estas experiencias prácticas que se han hecho, porque me parece que nos falta todavía como política pública poder articular ese espacio, que me parece que es el espacio de la logística, el espacio de la distribución de los alimentos. Es un lugar donde todavía nos falta generar instancias de política pública que puedan acompañar de mejor manera esos procesos. En ese sentido, nosotros desde Cambio Rural, que es un programa que por lo general está asociado mucho a lo primario, la verdad que tengo que reconocer el trabajo. En este caso está Pablo García, que nos va a contar un poco la experiencia, pero tengo que reconocer el trabajo de un montón de agentes de proyecto que vienen acompañando procesos más allá de lo primario, y que me parece que es muy interesante eso, aprovechando las condiciones que el programa Cambio Rural nos da, que tiene que ver con esta ventana de tiempo en la cual podemos articular con un grupo de productores en un sentido colectivo, en un sentido solidario, que me parece que también es muy importante, y que agentes de proyecto de todas las temáticas, digamos, han podido vislumbrar la posibilidad de acompañar procesos más allá de lo que tenga que ver netamente con lo primario, digamos. Y eso me parece que alimentó muchísimo el programa. Cuando a mí me tocó entrar en el programa en el 2018,
las condiciones en las que se podía trabajar el territorio eran muy dificultosas, y rescatamos ahí el trabajo que han hecho los agentes de proyecto, todos los compañeros y compañeras de INTA, tratando de poder generar instancias, digamos, a partir de la escasa cantidad de política pública que había digamos, a disposición. Así que me parece importante por lo menos rescatar estos 3 puntos de la articulación, de generar el espacio, de la temática que tiene que ver con el mercado, la comercialización y fundamentalmente la logística. Hablamos del mercado de cercanía y parece una cuestión que aparece como netamente como algo solidario, pero me parece que tiene que ver un poco con acortar los ciclos de la logística, de la distribución de los alimentos. Si esperamos que eso lo haga el mercado va solo a buscar, a pensar y piensa la logística y articula la logística en pos de una rentabilidad netamente económica. Me parece que la agricultura familiar y todos los actores y las organizaciones de la agricultura familiar han dado ahí una pelea muy válida, muy enriquecedora para nosotros, y me parece que estas instancias vienen muy bien para que nosotros podamos hacer ese ida y vuelta que necesitan las políticas públicas con las experiencias del territorio, y que podamos ir dándole forma para poder, para poder llegar de mejor manera, para poder articular de mejor manera y para poder acompañar esos procesos de mejor manera. Así que no quiero robar mucho más tiempo, voy a quedarme para escuchar la experiencia de los compañeros y las compañeras, y bueno, y esperar a que podamos hacer un intercambio al final para poder enriquecer aún más el espacio. Muchas gracias, y acá me quedo a disposición. Bien, gracias Diego por esta palabra. Bueno, ahí se sumó el Mumi Barreda, de Cruz del Eje, la gente Inta Rafaela, presidente de la Plaza Copado, y técnico de la SAPSI, está Néstor del municipio, la gente del Dorado Misiones, Neuquén, Sebastián Trupiano, y un poco también veo gente de Gualeguaychú, que han prendido la cámara, 2. Digamos, la importancia de estas instancias, pensándolo en nacional, ¿no? Y hoy mirando, tenemos 3 experiencias, ¿no? Una acá, acá digo, porque estoy en el sudeste bonaerense, en el sudoeste, en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, otra en Catamarca y otra en Misiones, también para pensar estos procesos, como decía Diego, estos procesos colectivos, comunitarios, que han pensado algunas cosas, como la logística, la organización, en un tema tan sensible como es la comercialización de carne. Así que, en orden como van a exponer, ellos son Pablo García, que es, como decía recién Diego, es agente de proyecto del programa Cambio Rural. Está entre el trabajo que tiene Pablo, uno es la creación y el acompañamiento de una cooperativa Producerdo en la zona de Bahía Blanca. Nos acompaña también Erika Guzmán, que es extensionista de la experimental de Catamarca del INTA. Hay unos ruidos ahí. Y es de la cooperativa granjera y avícola Huillapina. Esto es difícil como Velardoz que pronunció, Huillapina, después ya lo va a pronunciar bien, seguramente. Y también está Marcelo Mestre, de la experimental de Cerro Azul, que él está acompañando ahí la feria barrial de Alén, en Misiones, ¿no? 3 territorios tan diferentes en esta Argentina tan grande y tan rica y tan linda que tenemos. Así que Pablo, ahí pensamos más o menos 15, 20 minutos, me toca también de hacer bueno y malo, recordarles el tiempo, tratemos de andar en ese tiempo, ¿sí? Cuando usted quiera, le damos el pase como si estuviéramos en un canal de televisión. Bueno, buen día a todos y todas, gracias por el espacio, a todos los organizadores de este conversatorio. Tengo intenciones de compartir pantalla, no sé, a ver si puedo hacerlo desde acá. Te escuchamos un poquito bajo, además, ¿Sí? mientras querés compartir pantalla, viste, es capaz de tener volumen. O hace mucho algo. frío en Bahía Blanca, capaz. Eso sí, seguro. Por eso sale bajo. Pero la Prosecretaría de Agricultura Familiar, Florencia Espaín, Rosa Vela Jerez. Ahí está. Fantástico. ¿Ahí? ¿Se puede ver? Perfecto, Pablo. Ahí. ¿Se escucha?
Perfecto. Bueno, la idea es contar un poquito la experiencia, como decía Edgardo, del grupo Producerdo. Es un grupo Cambio Rural que viene recorriendo un camino de organización y de mejora productiva desde hace varios años en Bahía Blanca. Ahí tiro algunas líneas, algunos datos para ubicarnos dónde estamos con la experiencia. El grupo está compuesto por todos productores familiares del periurbano de Bahía Blanca. Bahía Blanca al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, una ciudad de alrededor de 380.000, 400.000 habitantes. El periurbano tiene una alta densidad de pequeños productores históricamente informales de cría de cerdos y de animales de granja. Ahora vamos a contar un poco el recorrido que hicimos con este grupo. Actualmente el grupo Producero está integrado por 10 familias que participan activamente. Existen otras familias que están vinculadas a toda esta experiencia, pero que participan activamente del grupo y que están camino a conformar la cooperativa. Son estas 10 familias. Tiene alrededor de 10 y 30 madres cada familia, son arrendatarios de la tierra, solamente 2 casos son propietarios. Hay casos de tenencia por alquiler, hay casos de ocupación de la tierra. Bueno, es un poco la situación. Los que están en las grandes ciudades por ahí lo tienen más conocido estos temas, digamos, de la proliferación de este tipo de criaderos. El sistema de cría es semi-intensiva, ¿sí? Buscamos que sean sistemas abiertos. Ahí en la foto se ve un productor que pudo desarrollar la cría en un sistema de pastizal natural, digamos, en una pequeña chacra, pero que, bueno, que pudo avanzar en un manejo más abierto, más extensivo de la cría porcina, algo que no es común, pero que buscamos también fortalecerlo. Y como dice ahí, bueno, el grupo ahora está conformándose como cooperativa. Es un paso, bueno, que Edgardo González nos está dando una mano muy fuerte porque, bueno, no es un trámite sencillo. Para el grupo que viene recorriendo este camino es un paso interesante porque, bueno, la formalización en este sector es siempre una deuda pendiente. Un poquito de la trayectoria del grupo. Arrancamos a acompañar a los productores desde la agencia Bahía Blanca del INTA, desde el programa Cambio Rural, en el año 2014, con una primera vinculación con esos productores, visitas en las chacras, contactándonos con ellos a través del boca en boca. No había ningún trabajo del Estado, ni municipal, ni provincial, ni nacional con esta población. No había ningún productor habilitado en ese momento en el partido de Bahía Blanca. Para el año 2015 logramos conformar 2 grupos de cambio rural, los primeros grupos de cambio rural en la zona de productores porcinos, que fueron los Rosaleños y Sauce Chico. Ese fue el primer avance sobre una población que venía desmembrada, muy individualizada, empezar a conformar pequeñas organizaciones para empezar a trabajar y recopilar cuáles eran las demandas. Las demandas primero tenían que ver con el tema de la formalización de los criaderos, por eso en 2006 logramos avanzar en la habilitación de esos criaderos. Ahí vemos en una de las fotos a Carlos y a Damián con sus habilitaciones logradas de los criaderos, algo que fue histórico y que para ellos fue muy importante, que fue un punto de inflexión en el pensar sus unidades productivas. Después de poder lograr esa formalización de los criaderos, empezaron a aparecer las demandas o las necesidades de los productores de pensar la comercialización de una manera distinta. Productores familiares que venían comercializando solamente lechones, a demanda de los consumidores, los entregaban en las mismas quintas o los llevaban a domicilio. Pero esto de la habilitación y la posibilidad de organizarse empezó a abrir la posibilidad de pensar la comercialización de una manera distinta, ¿sí? No quedarse solamente en la venta del lechón y buscando llegar al consumidor de una manera que, bueno, no lo encuentre la policía, lo que pasa generalmente en este tipo de sectores, ¿no? Ahí mencionamos 3 de las líneas que en algún momento se llevaron a cabo, algunas de esas todavía están vigentes. Se intentó inicialmente con el producto que tenían los productores, que era un lechón de 10-12 kilos,
ubicarlo en carnicerías, pero incluyendo la faena en el frigorífico, ¿sí? Bahía Blanca cuenta con 2 plantas de faena habilitadas. Una es el frigorífico ENCO, que es una cooperativa de trabajo. Los mismos trabajadores se organizaron para recuperar un frigorífico, y a partir de allí podemos articular con ellos desde una lógica solidaria y comprendiendo un poco la dinámica de ellos como trabajadores del frigorífico y nuestra del lado de los productores. Se empezó a abastecer algunas carnicerías con lechones enteros y fraccionados. Eso anduvo un tiempo muy bien, pero bueno, después no está en la cultura del consumidor ir a comprar ese tipo de producto a las carnicerías. Así que avanzamos en la cadena de producción y el grupo se volcó a empezar a engordar algunos capones, a hacer animales de 90, 100 kilos, entre 80 y 100 kilos. Se empezó a vender con algunos intermediarios de la zona. Ahí la limitante principal que se encontró es el tema de la calidad y el tema de la continuidad en la oferta. Productores muy chicos no lograban generar un vínculo estable con los compradores, entonces era muy difícil sostenerlo. La genética que estaba en los criaderos no era del todo buscada por los compradores, entonces bueno, anduvo un poco a los tumbos, pero ese proceso se fue consolidando también. Después, sobre el año 2019, prepandemia, logramos, porque todavía se mantiene de alguna manera, que esos capones, en vez de entregárselos a un intermediario o parte de esos capones, poder, luego de faenarlos en el frigorífico, o que el mismo frigorífico o que alguna carnicería habilitada haga el desposte, el fraccionado de esos animales, y después avanzar en una cadena de envío a domicilio, con una preventa, digamos, a través de formularios y a través de las redes sociales. Esto muy vinculado a dinámicas de comercialización de otros grupos Cambio Rural en la zona, como son grupos de productores hortícolas que tienen bolsas de verdura que venden semanalmente y demás con ese sistema. Bueno, vinculamos a los 2 grupos y pudieron trabajar en la incorporación de estos cortes de carne de cerdo dentro de esa dinámica. Esa dinámica se sostuvo gran parte de la pandemia. En 2020 pudimos sostener ese abastecimiento de cortes de cerdo en la calle, con algunos inconvenientes, pero que se pudo mantener. Ese camino nos llevó a empezar a buscar algún puesto fijo de venta. Los productores empezaron a plantear por qué no volcarse a buscar una carnicería. Un poco el sueño de estos grupos de productores, o por lo menos de este, era tener la carnicería propia. En ese interín logramos en el 2021, en marzo, tener una carnicería propia en una estructura, en un espacio de comercialización que hay en Bahía Blanca, que se llama el Mercado del Puerto. El Mercado del Puerto es un espacio de venta, de comercialización de la agricultura familiar, de encuentro de la agricultura familiar local, que lo conformamos entre varias instituciones. Nosotros, como Cambio Rural, INTA, aportamos el acompañamiento y la gestión con los grupos de productores, pero se sumaron otras instituciones como Cáritas Arquidiocesana, algunos medios de comunicación y el consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, que en su intención de abrir el puerto a la comunidad pensó en conformar una feria o un mercado popular en sus instalaciones. Esto se dio en marzo del año pasado, del 2021, y la particularidad que tuvo, que un poco demandamos nosotros o que planteamos en esa mesa, es que no sea solamente una feria de verduras o de productos vegetales y artesanales, sino dar un paso e incorporar productos frescos, como por ejemplo carne de cerdo, huevos, pescado y demás. Eso se logró. El puerto tiene una estructura, un área de bromatología muy fuerte, entonces permite hacer un trabajo conjunto entre ese área y nosotros desde el grupo de productores. Ahí vemos algunas fotos, es uno de los galpones grandes del puerto, que se mejoró, se acomodó para darle la dinámica de mercado. Ahí a la derecha vemos una de las difusiones que salen semanalmente, donde bueno, cada uno de los rubros van publicando alguna oferta y demás, como para atraer a los consumidores. Este mercado funciona los fines de semana, sábados y domingos a la tarde, de 12 a 19 horas, los feriados también. Es un paseo que se va instalando de a poco en la comunidad de Bahía Blanca,
y la gente va, el consumidor va de a poco involucrándose y entendiendo que puede ir a comprar una diversidad muy amplia de productos, no solamente carne de cerdo, sino pescado, huevos, artesanías, conservas, verduras y demás. En ese mercado, dentro de esa estructura, como les decía, el Grupo Producerdo logra contar con un espacio de venta al público, con una carnicería. Se acomoda un poco el espacio para este fin, con la gente de bromatología, como decíamos, del Consorcio de Gestión del Puerto. Y en marzo del año pasado el grupo comienza a hacer su primera venta a mostrador de animales propios, lo cual es un hito no solamente en la historia de estos productores, sino en la historia local. Una ciudad que no viene dándole una cabida muy amplia a la agricultura familiar y a la economía popular. Entonces, abrirse paso de alguna manera en estas estructuras y en el medio del puerto fue un desafío muy grande, pero se logró. Hoy está funcionando esta estructura de carnicería, se sigue vendiendo los fines de semana y a su vez en algunos fines de semana, según la oferta de productos que haya, se abre a reparto a domicilio con pedidos, como decíamos recién, por medio de las redes sociales o medio de algún formulario de Google. Algunos aspectos que son relevantes como para caracterizar un poco esta experiencia de comercialización, describir un poco el circuito de la carne. La carne, como decíamos recién, los productores ya están habilitados, no todos los productores del grupo, pero sí los productores que están comercializando, o sea que los productores pueden sacar guía para trasladar sus animales. Habilitamos 3 carros de productores para poder trasladar esos animales de los criaderos al frigorífico INCOV. Allí se realiza la faena. El mismo frigorífico con un camión con frío lo lleva hasta instalaciones del puerto, con la guía correspondiente, digamos, todo en regla. Allí se descargan en una de esas cámaras que veíamos recién en la foto, que se ve ahí también, una pequeña cámara que tenemos para almacenar las medias reses. Se acondiciona ahí, se hace el achique, el desposte en un sector que está preparado para ese fin y se comercializa. La atención al público al principio la empezaron a hacer los mismos productores en horarios rotativos, turnos de 3 horas. Vimos que eso desgastaba bastante al grupo y a la relación y generaba varias tensiones hacia el interior del grupo. Entonces se decidió avanzar en contratar algunos chicos, un chico y una chica que se dedican a la atención al público. Entonces el grupo de alguna manera terceriza esa actividad para mejorar incluso la atención, que sean siempre las mismas personas y demás. Quienes abastecen a la carnicería son los mismos productores del grupo. Hay un stock que lo construye el promotor asesor del grupo Producerdo. Él tiene un stock, digamos, que se va construyendo mes a mes en todas las reuniones del grupo. En función de ese stock se va un poco definiendo quiénes son los que ingresan cada fin de semana con los animales. Los animales ingresan los martes al frigorífico, se faenan los miércoles y los viernes el mismo frigorífico los lleva hasta el puerto. Hay una distribución y un escalonamiento de la producción. Hemos tenido algunos baches, pero bueno, hasta ahora ha sido continuo desde marzo hasta acá. La carnicería se ha podido mantener abierta todos los fines de semana. En relación a la fijación de precio, cómo ponemos el precio de venta, lo primero que fijamos es el precio que va a recibir el productor por el kilo vivo, ¿sí? Y probamos distintos mecanismos, de que sea el productor el que se hace cargo de ese animal el fin de semana. Bueno, hay transitamos varios lugares, pero el sistema que tenemos hoy es, la cooperativa le compra al productor de alguna manera el animal a un precio de kilo vivo, definido grupalmente, todos definen ahí cuál es el precio. La cooperativa compra ese precio y después se fijan en función de eso los precios de pizarra, los precios a la venta al público, que buscan ser precios que le permitan pagar ese precio de kilo vivo al productor, que permitan sostener la estructura de la carnicería y dejar un pequeño margen para la cooperativa, lo cual permite estar saliendo hoy con precios muy populares al público.
Hoy, actualmente, anoche se definió el precio nuevo. Veníamos desde enero hasta acá, se estaba pagando 210 pesos el kilo vivo al productor, puesto en el frigorífico. Y ayer se definió incrementarlo a 260, porque hacía 6 meses que no se actualizaba. Entonces, bueno, está un poco en relación, es difícil en función de qué poner ese precio, pero bueno, buscamos, en función de lo que se está pagando en el mercado, siempre pagar un poco más al productor. Bueno, son ellos mismos los que definen, así que se buscan poner ese precio. No sé cómo estoy de tiempo, me parece que vengo medio atrasado tal vez. Y estamos en el límite, Pablo. Bueno, unas cositas más, un punteo, algunas dificultades que encontramos a lo largo de todo este proceso, puntualmente desde marzo hasta acá con el trabajo en la carnicería, en el mercado del puerto. El primer inconveniente es la estabilización y la continuidad de la oferta. Si bien no se viene desabasteciendo la carnicería, es un problema tener una continuidad y una estabilización de la oferta para no entrar con animales chicos o para no entrar con animales muy grandes. La calidad en eso es un tema, definir la calidad del engrasamiento, acordar esos parámetros de calidad es una dificultad que se logró sortear paulatinamente. Cómo organizar el trabajo, cómo repartir los turnos, quiénes van a hacer el trabajo del fin de semana, fue una complicación que se terminó resolviendo tercerizando esa actividad, pidiéndole a algunos compañeros que lo hagan. La limitante de la habilitación de los criaderos que faltan todavía, si bien hay muchos del grupo que están habilitados, algunos todavía no, entonces es muy difícil desde lo anímico con esos productores poder acompañarlos porque, bueno, se dificulta el ingreso de esos animales a la oferta de la carnicería. Hay un tema con el sobrante de mercadería, digamos, como abrimos 2 días solamente, sábados y domingos a la tarde, el sobrante que queda de mercadería no es vendible al día siguiente. Eso se vincula con el otro punto, que es la falta de un espacio para dar valor agregado, para generar chacinados. Es un problema, ese sobrante se resolvió comercializándolo con una pequeña fábrica familiar también que hay acá en la zona de chacinados. Entonces, bueno, vendemos esa mercadería sobrante y cortes de poco valor a ese elaborador, y él nos entrega embutidos, ya que es una planta habilitada, nos entrega los embutidos para poder comercializar en la misma carnicería. Y después, ¿hacia dónde va esto o hacia dónde pretendemos como grupo y como técnicos que se perfile esta experiencia? Como les decía recién, poder consolidar la cooperativa por varios aspectos, no solamente desde el funcionamiento formal de la carnicería y de poder, digamos, organizar el grupo, sino es un anhelo desde hace muchos años de los productores poder conformar una cooperativa, están muy cerca de eso. Finalizar el trámite de habilitación de los criaderos pendientes, esto que decía recién, el tema del alimento también, del cereal, si bien estamos en una zona portuaria y hay muchísimo tránsito de cereales, es difícil acceder a alimentos de calidad, a insumos de calidad. Si bien hay mucha disponibilidad, hay muchos canales de negociación de ese cereal, entonces es difícil a veces acceder a un costo accesible. La incorporación de nuevos productores familiares del periurbano, si volvemos al principio un poco de lo que contaba la experiencia, esto surge como una manera de formalizar esa actividad porcina que históricamente fue informal y que no tuvo canales de formalización. La idea es, luego de este recorrido de casi 7, 8 años, no dejar de volver al principio de la experiencia para volver a invitar a nuevos productores que hoy son informales, que hoy son de pequeña escala y que no tienen asistencia técnica, poder volver a ese lugar para incorporarlos a una estructura que ya está en funcionamiento y que está en desarrollo. Y bueno, contar con una sala de chacinados propia es un poco el objetivo más inmediato también desde el desafío y desde lo que creemos que nos posicionaría como grupo en una instancia de mucha mejor rentabilidad y de mucho mejor aprovechamiento de ese producto que tienen los productores. Y bueno, hasta acá. Bien, Pablo. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias, che. Ahí está el contacto. Fue medio rápido, pero bueno, quería robar más tiempo. Estamos bien. A ver, hay cosas que hay que contar sí o sí para llegar al final.
Ahí tenemos muchas preguntas, la idea es, algunas las fuiste contestando, pero las vemos todas al final, porque algunas preguntas se pueden, por ahí se pueden vincular con las otras dos experiencias, así que, y algunas pueden, como la miraba ahí la de Guido Príncipe recién, puede llevar todo otro debate, ¿no? Digamos, puede hacer una pregunta que para hacer un libro, la experiencia, así que, bueno, nos vamos a Catamarca ahora, acá del sur de la provincia, nos vamos a Catamarca con Erika Guzmán. Erika es extensionista, como dijimos, de la experimental de Catamarca, tiene una experiencia ahí con la cooperativa granjera y avícola, andamos ahí con las gallinas y los pollos, Huillapina, que nos va a contar el proceso, así que también estos 15-20 minutos, Erika, te damos el paso. Bien. Ahí estamos. Muchas gracias, agradecer a Luis y a Manuel por la oportunidad. Esta es una cooperativa de la localidad Huillapima, a la cual venimos acompañando desde el 2013 en sus inicios, en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Huillapima. Actualmente el grupo cooperativo está formado por 23 familias de productores pertenecientes al departamento Capayán, quienes lograron cerrar su cadena productiva para el desarrollo del pollo parrillero y garantizar el abastecimiento de pollo fresco con una producción de 1000 pollos parrilleros cada 15 días. Esta actividad se encuentra apoyada en su venta de maíz y alimento balanceado, la cual comercializan en aproximadamente 13.000 kilos de maíz y 6.000 kilos de alimento balanceado por semana a productores del departamento del Valle Central, de Catamarca, como también a productores del este y oeste provincia, logrando en este último tiempo llegar a la provincia de La Rioja. El desarrollo de esta actividad agrícola en el departamento nace a partir de una propuesta productiva a nivel nacional para el autoabastecimiento de alimentos, especialmente destinada a la producción avícola y porcina. Llegó impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 2003, por medio de los municipios, y contó con el apoyo y acompañamiento de las instituciones del territorio. En ese año nosotros ya veníamos trabajando en forma conjunta con las instituciones, bajo una propuesta de programa PER, en un proyecto de desarrollo local, que apuntaba a fortalecer las organizaciones como sostén del desarrollo territorial. En esa etapa de formación de esta cooperativa y en el inicio de la actividad productiva, estuvo muy presente la Secretaría de Producción de Huillapima y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quienes trabajaron en forma conjunta y coordinada para la obtención de los recursos, mientras nosotros, las instituciones en el territorio, acompañamos la difusión y la formación. La bajada de fondos en esta primera etapa también contó con la colaboración de una cooperativa de la provincia de Tucumán, la cooperativa Montovani, quien sirvió de nexo para la compra de pollitos bebé y alimentos balanceados. También contó con el compromiso del gobierno de la provincia para la construcción de las naves de producción en los predios de cada una de las familias que formaban la cooperativa. En ese momento eran 13 familias involucradas en este proceso. En el arranque de la actividad productiva se observaron varias falencias en las cuestiones de manejo de la actividad y también se le hizo engorrosa a los productores la gestión cooperativa. Para dar soluciones a estos procesos, en ese momento comenzamos a trabajar con el programa Cambio Rural 2, que incluía este perfil de productores familiares. A partir de esa propuesta del Cambio Rural 2, ayudamos a organizarlos en la actividad productiva a partir de las mejoras grupales individuales, y también los ayudó para ponerse como organización objetivos a corto, mediano y largo plazo. El trabajo de poner en regla la cooperativa bajo esta propuesta dio la oportunidad de activar financiamiento para la construcción de la planta de faena y la planta de procesamiento de alimentos que iban a aportar al desarrollo de esta actividad avícola. Para ese entonces también contaban con un apoyo de la Secretaría de Agricultura Familiar en el transporte de pollitos bebés a cada uno de las naves. En esta segunda etapa, donde se logró
conseguir el financiamiento del programa PRODERI, uno de los socios donó la parcela para la construcción de la planta de faena, y con la ayuda del municipio la cooperativa gestionó la donación de un espacio en donde funcionaba el ferrocarril Belgrano, y donde construyó el espacio de comercialización que era cercano a la ruta y daba acceso a todos los productores del departamento. En este proceso de construcción de la planta de faena, surgió la oportunidad de acceder a otro grupo Cambio Rural que dio apoyo técnico a las cuestiones veterinarias, a las cuestiones sanitarias, y acompañó a la puesta en marcha y a la producción, al desarrollo de la planta de faena. En ese proceso de construcción de planta de faena también la cooperativa contó con el aporte de profesionales del SENASA, lo cual fue estratégico porque el objetivo a largo plazo de esta cooperativa es obtener un registro federal de circulación y la habilitación de faena de otros rumiantes menores y animales de granja. Luego de su construcción y la puesta en marcha, a partir del cambio rural, se acompañó al inicio del proceso de faena y al reconocimiento de los puntos críticos de los procesos. Para maximizar los recursos que bajaron el grupo de productores para el PRODERI, los miembros de la cooperativa aportaron con la mano de obra para la construcción de cada uno de estos lugares, de estos galpones de producción, tanto el de faena como el de producción de alimentos. Con dicho financiamiento también se consiguió la compra de maíz y maquinarias para la planta de procesamiento de alimentos, y la continuidad de esa compra de maíz estuvo apoyada por el Ministerio de Producción, que es quien subsidió durante un tiempo el transporte de grano a la planta. La planta de alimentos en el primer momento fue quien abasteció de alimento balanceado a los socios, y luego comenzaron a vender esos alimentos que tenían en la planta, tanto el maíz como el alimento balanceado, a productores de la zona, y también hacían alimentos balanceados para aves como para cerdos. En el periodo de cierre de esta cadena productiva se mantuvieron los inconvenientes relacionados a las gestiones cooperativas, los cuales eran necesarios subsanar para acceder a las habilitaciones correspondientes en este proceso. También se veía que había varias cooperativas de la zona tenían los mismos problemas, por lo cual nos relacionamos con los profesionales del Consejo de Ciencias Económicas y logramos reabrir el espacio de economía social que estaba sin funcionar en la institución, y en el cual coordinamos capacitaciones en forma conjunta a partir del proyecto de arraigo que tiene el INTA, logrando en la actualidad formar un grupo de profesionales que atiende al sector cooperativo y de la economía social. Ya en 2020 esta cooperativa se propone nuevamente como Grupo Cambio Rural, y los objetivos en esta etapa era estabilizar la producción y trabajar fuertemente los procesos de comercialización. Desde la agencia acompañamos estos objetivos. Se realizó un crédito con Fundación Argentina, el cual llegó en plena crisis de desabastecimiento de maíz y suba de precio de este producto. También en ese momento entramos en proceso de pandemia. Esto hizo que las ventas en la planta de procesamiento de alimentos comiencen a crecer en el mismo departamento y departamentos vecinos. Las ganancias de ese proceso de comercialización ayudaron a conseguir la estabilidad en los galpones de producción de pollos de las familias, y también en ese año la cooperativa accedió a la plataforma de Yasky a partir del proceso de capacitación que llevamos en este proyecto de comercialización. En el 2021 también presenta un proyecto a partir de la propuesta Procanor para realizar un crecimiento en la cuestión comercial y realizar la diversificación de la producción avícola con la producción de huevos, contemplando también la perspectiva de género, que era algo que
las instituciones le venían reclamando. En este año, digamos, la cooperativa se encuentra acondicionando un local de ventas, porque era algo que tenían como objetivo y la verdad que quieren lograr este año, para la venta de pollo fresco a los vecinos de la zona, el cual pretenden inaugurar el 10 de agosto, y para fin de este año, con los fondos del proyecto Procanor, ya se proyectan una producción de pollo fresco de 1.500 pollos cada 15 días, y para el próximo año la cooperativa pretende tener 10 naves de pollo parrillero en producción constante y 8 naves de producción de huevos en producción constante. Esto sería más o menos a grandes rasgos lo que veníamos trabajando con la cooperativa avícola en estos 9 años. Muchas gracias. Bueno, Erika, muchas gracias. Ahí por ahí se cortamos un cachito, pero te escuchamos bien. Ahí la experiencia muy rica, interesante en Catamarca. Bueno, y ahora nos vamos hacia la Mesopotamia con el amigo Marcelo Mestre, que él es de la experimental de INTA de Cerro Azul, y está vinculado, acompaña, trabaja, es un hacedor en la Feria Barrial Alén, en Misiones, entre otras tantas experiencias, ¿no?, que acompaña a Marcelo y trabaja, pero hoy nos dedicamos a esta. Así que Marcelo, te hacemos el pase. Dale, gracias. Buenos días a todos y a todas. Habilitame para una presentación, Edgardo, no sé quién. Ahí vamos, yo digo ahí vamos, como viste, me lo manejan desde otro lado, pero yo te digo sí, ahí te lo estamos habilitando el armado. Al lado tuyo lo tengo. Te la paso yo, ¿te parece? Dale Luis. Ahí estamos. Dame un cachito. Lo tengo al lado de Marcelo a Pablo Vaso, que ya tiene ganas de hablar, ¿viste? Va a pedir la palabra primero que todo. Desde Entre Ríos. ¿Querés empezar? Sí. Mientras yo la voy poniendo. Bueno, nosotros, la localidad donde estamos es en el sur, centro-sur de la provincia de Misiones. Es una localidad de unos 25.000 habitantes. Estamos... Marcelo, discúlpame, Sí. estás habilitado ya para ahí, me dice Ezequiel, compañero, para poner vos la presentación. Disculpen, soy un nabo en esto. ¿Dónde tengo que tocar? No, vos tranquilo. Ahí en el botón compartir pantalla, abajo al medio. En verde, seguramente. Es el que está en verde, Marcelo. Ah, está. Bien. Tenés que tener la presentación abierta y ahí elegís. Ahí está. ¿Ven? Ahí se ve, perfecto. Si querés lo podés agrandar y si no, dejarlo así, como vos quieras. Ahí está. Un lujazo. Bien. Como decía, la localidad de Alén tiene 25.000 habitantes. Estamos a 90 kilómetros de la capital provincial. Estamos en lo que es las sierras centrales de Misiones. En esta localidad venía funcionando, o sigue funcionando, una feria franca desde el año 97, ¿sí? 1997. Y veníamos acompañando el proceso de esa feria, y a partir de un trabajo interinstitucional con distintas instituciones del medio, la Dirección de Asuntos Agropecuarios de la Municipalidad de Alén, la Municipalidad de Almafuerte, la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, nosotros del INTA, y el IFAI, que es un instituto provincial de fomento agroindustrial. Entre todas estas instituciones veníamos trabajando y de alguna manera acompañando la Feria Franca, y empezamos a ver
cómo potenciar nuestro trabajo, cómo no pisarnos los callos, cómo articular. Y a partir de esos encuentros nos dimos cuenta, por un lado, que había muchos agricultores familiares en el departamento de Misiones, en el departamento de Alem, y por otro lado, en la localidad, en Leandro N. Alem, había posibilidades de abrir otra feria. Entonces hicimos una mirada sobre los distintos barrios del pueblo y elegimos una zona de la localidad donde poder implementar una nueva feria. Ahí lo que hicimos es ir a ese barrio, ver cómo podíamos relevar un poco las necesidades o los sentires de la gente, e hicimos un relevamiento a través de los chicos de una escuela primaria. Entregamos un papelito a cada chico que lleven a sus casas y en ese relevamiento, en esa encuesta, preguntamos si les parecía interesante que se abra una nueva feria, qué tipos de productos eran necesarios. Ahí surgió, por ejemplo, el tema de ropa, ¿sí? Que inicialmente en la feria se vendía ropa usada. Qué días era conveniente que funcione, bueno. Y ahí lo que hicimos fue una convocatoria a los municipios vecinos. Lo hicimos a través de las municipalidades de cada uno y se invitó a que participen agricultores familiares de esos diferentes municipios. Entonces, inicialmente, aunque mucho se sostiene aún, participaron productores de la propia localidad, del propio municipio de Alem, de Almafuerte, de Ameguino, Gobernador López, Güemes, Cerro Corá, todos acá cercanos a nuestra localidad. Y empezamos la Feria Barrial de Alem el 8 de junio de 2016. Hace poquito festejamos los 6 años, hicimos un festejo interesante, del cual no pude participar porque estoy con unos problemitas de salud. Empezamos en pleno invierno. Esa foto que están viendo a la izquierda es ese día. Y en la palangana azul, que está en la foto de la izquierda al margen derecho, después está agrandada, ya desde el primer día se vendía carne, pollo y cerdo, ¿sí? La carne se exponía así arriba de la mesa y lo que acordamos fue que había que traerla en conservadoras, pero la exponíamos arriba de la mesa, ¿sí? Son fotos de esos primeras ferias. La feria funciona los miércoles. En ambas fotos ven conservadoras, ¿sí? Que es la forma en que se había acordado cómo funcionaban. Nosotros fuimos siempre trabajando, evaluando, sobre todo al inicio, después de cada miércoles que vendíamos, cerrábamos el local. El local es un salón de usos múltiples que la Municipalidad de Alem da para la feria, y ahora lo tenemos en comodato. Entonces nos juntábamos después de la feria para evaluar el funcionamiento, para los problemas que habían surgido, para las dificultades, para cómo vender mejor, bueno, intercambio de saberes entre los productores y ajustes. Y entre estas cosas, bueno, el tema de la carne, ¿sí? Me olvidé de mencionar que en el equipo interinstitucional también participa la gente de bromatología municipal. Y ellos, al segundo miércoles de feria, vinieron al local en forma anónima, no se presentaron, hicieron una recorrida, o sea, nosotros los convocamos obviamente, pero los productores no sabían, hicieron una mirada de cómo estaban las cosas y después nos hacen un señalamiento para ir ajustando las cuestiones.
como les dije, iniciamos en invierno, pero llegó el verano y ahí nos dábamos cuenta que, bueno, con las temperaturas que tenemos aquí, había riesgos. Entonces el acuerdo es que la carne que se vende en la feria se traiga de la chacra congelado piedra. O sea, es así nomás. En ese interín nosotros pudimos formular y nos aprobaron un proyecto especial del ProHuerta con el cual compramos un montón de cosas. En la foto de la derecha se ven la balanza, se ven las conservadoras, se ven los cajones plásticos. Y entonces, bueno, el acuerdo era, se vende la carne congelada a piedra. De las chacras vienen en las conservadoras y no se pueden exponer afuera sobre la mesa si no están adentro de la conservadora. ¿Sí? Me parece importante resaltar que, bueno, que parte de las políticas públicas eran los proyectos, el financiamiento a través del ProHuerta, y bueno, pudimos, como equipo que veníamos acompañando la feria, pudimos acceder a este financiamiento. En realidad la feria tuvo dos proyectos especiales del ProHuerta, uno que lo centramos en todo lo que es equipamiento para la comercialización, y el segundo proyecto fue equipamiento para la producción. O sea, básicamente era plástico para invernáculo, media sombra y equipo de riego. El Departamento de Bromatología de la Municipalidad siempre nos estuvo acompañando, nos sigue acompañando, y siempre de una postura de capacitación, no de sanciones, sino de ir capacitando a los productores y de ir cuidando al cliente. Ahí hay dos fotos, una del 1 de agosto del 2016, la de la izquierda, que eso fue 2 meses después de iniciada la feria, y esta de la derecha el 24 de junio del año pasado. Entonces, bueno, hemos ido capacitando, como ven la de la derecha, plena pandemia, todo el mundo separado, distanciado. Hemos ido acompañando los procesos con capacitaciones, con visitas a las chacras, a los lugares de faena, ¿sí? Y tuvimos un problema. Hubo la intoxicación de una clienta con unos salames. La clienta era una compañera del INTA. Eso, bueno, despertó alarmas, obviamente. Y la gente de bromatología fue a visitar el lugar de procesamiento y se vio que no reunía las condiciones. Entonces, bueno, fue una alerta para nosotros, cómo estamos acompañando esta cuestión. Y a este productor se le negó la posibilidad de vender hasta que no mejorara su lugar de elaboración. Él no vino más después a la feria. Quería mostrar esta foto. Esto es en la chacra de un productor, que es el que más pollo vende en la feria. A la izquierda están los pollos faenados, y a la derecha ya están congelados piedra, ¿sí? Que es la manera en que traen de la chacra a la feria. Entonces, el acuerdo es, de la chacra vienen en conservadoras, y en el Zoom, en el lugar de venta, hay freezers. Porque, nuevamente, aprovechando las políticas públicas, hicimos un proyecto para el PICEAR, y entre las cosas que financió el PICEAR era un freezer para cada feriante. Fue emocionante realmente el testimonio de uno de los feriantes cuando recibió el freezer en su casa y decía, no lo podemos creer, nunca tuvimos esto y realmente nos cambia la forma en que podemos producir, en que podemos estoquear las cosas y demás.
Entonces, bueno, un freezer para cada chacra, para cada productor, 2 freezer para el salón de venta y 2 heladeras exhibidoras en el salón de venta. Estas fotos están tomadas un día de feria. Ahí se ve cómo están los pollos. Lo que está a la izquierda en el canastito son los menudos de pollo, que es lo que se vende aparte. Y la foto de la derecha se ve, la bolsa con el pollo adentro, qué tipo de pollo es y el precio, ¿sí? Bromatología sigue acompañando, obviamente, y periódicamente, en forma sin avisar, vienen a la feria y hacen un relevamiento de mesa por mesa, ¿sí? En la planilla de la derecha está más detallado, pero bueno, quería mostrar la otra que está llena, digamos, que está con la información. Entonces, bueno, la fecha, el nombre del productor, localidad, domicilio allá, cuándo hizo el curso de manipulación y la libreta sanitaria, cuándo caduca. Y después, bueno, cómo está la mesa, cómo está el productor, si la vestimenta aplica, está adecuada o no adecuada, delantal, cofia, estado de salud, higiene personal, si hay toallitas de papel y alcohol en la mesa. Y después, el último cuadro es cada alimento, ustedes no lo van a poder ver, pero en lo que está llenado a la izquierda, por ejemplo, prepisas listas, ¿sí? ¿Qué temperatura? 24,3 grados centígrados. ¿Cómo está envasado? Con film y en una bandeja. ¿Tiene rótulo? No, no tiene. Pan dulce o abajo milanesa de pollo a 4 grados o 3,3 grados centígrados. Entonces, con estas visitas periódicas de la gente de bromatología, nosotros tenemos datos concretos de que si la conservadora está a la temperatura correcta para traer los productos, no solo la carne, sino los otros productos también, y ir corrigiendo las cosas necesarias, ¿no? Bueno, estos son algunos números. Nosotros desde que empezó la feria, en el 2016, venimos haciendo semana a semana el relevamiento de la feria, de lo que nosotros llamamos el trajo sobró. ¿Qué trajo cada uno y qué sobró cuando terminó la feria? Esto es una planilla por productor cada semana. Todo eso lo volcamos a un Excel y después con tablas dinámicas vamos obteniendo la información. Entonces todos estos datos son datos duros, no son estimativos, aproximados, me parece que son datos duros. La carne que se vende en la feria es fundamentalmente pollo, como podrán ver, desde el 2016 aquí, o sea, en 6 años, se han vendido 9.619 kilos de pollo, de lechón 1.200 y de cerdo 490. Se han vendido otras carnes, se ha vendido un poco de carne vacuna, al inicio, sobre todo un productor que venía de Ameguino, después no vino más. Después algo de ganso, algo de carne ovina, pero bueno, muy poquito que no me pareció que no correspondía ponerlo, porque fundamentalmente esas otras son a pedido, ¿sí? El otro día un productor trajo un ganso porque un cliente le había pedido. Un dato que quiero compartir es el renglón que sigue, el párrafo que sigue. Desde que empezó la feria a hoy, son 16.191.000 pesos que se vendieron de productos vendidos en la feria, ¿sí? Entre todos, obviamente, ¿sí? Que a moneda constante, o sea, hay una forma de lo vendido en
junio del 2016, en agosto del 2016, de transformarlo a moneda constante de acuerdo a la inflación que hubo de allá para acá. Y eso sería 42.665.000 pesos que la feria barrial, con un promedio de 15 feriantes, desde que empezó la feria hasta hoy, ha aportado a la economía local. Toda esta información es re importante a la hora de gestionar cosas, a la hora de pedir al intendente algo que siempre nos ha dado respuesta. Decirle, mire, acá los feriantes aportan esto a la economía local, ¿sí? Y un desafío que nosotros sentimos y que, bueno, tenemos que estar más atentos es a un mayor seguimiento en los momentos de faena. Ahí mostré unas fotos de un lugar de faena que está bien, ese productor, pero hay otros que tenemos que hacer un seguimiento más cercano, más permanente. Bueno, sería eso por ahora. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Muy interesante este último dato, ¿no? Del dinero, los ingresos que se pueden generar, ¿no? Mercados de cercanía, que a veces uno pierde esas nociones, ¿no? de los valores, bueno, cómo generar un circuito virtuoso en lo local, ¿no? En estos mercados de cercanía. Tenemos varias preguntas, consultas, algunas la han ido contestando mientras iban hablando, tanto Pablo como Erika y Marcelo. No sé si alguien quiere tomar la palabra y verbalizar las preguntas, el comentario. Siempre pedimos que sean cortitos y al pie. Y si no, las leo de corrido, pero por ahí está bueno que... Por eso le decía hoy a Pablo ahí del ICAP, que era uno de los que hacía la pregunta, y lo tengo todavía al lado de Marcelo Mestre, si capaz que quería hacer la pregunta, o vi que Augusto de Aro hizo varias preguntas y capaz que quiere tomar la palabra y exponerlas. Tampoco los quiero mandar al frente, ¿no? Como ustedes quieran, ¿sí? Pero rapidito, miren que los tiempos televisivos tenemos que ir a la tanda publicitaria después, es tirano. Vamos, Pablo. Ahí abrió. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, che. Bueno, primero felicitaciones a los que pusieron la experiencia, son realmente emocionantes, como suele pasar en cada uno de los lugares. La consulta que yo hacía era sobre el tema de los costos de la faena, sobre todo para el caso que había contado Pablo, porque el problema más grande que tenemos siempre cuando hablamos de la faena en la agricultura familiar es que no hay dispositivos para hacer, no hay salas habilitadas de faena, las leyes de carne habitualmente hacen que sea bastante difícil inclusive habilitar hasta las escuelas agrotécnicas que podrían tener posibilidades pero no logran concretarlas. Y yo quería saber, como hablaban de que llevaba la carne hacia un frigorífico, primero qué significaba esta cuestión en costos, porque nosotros hemos tenido casos de corderos acá en la provincia y que le duplicaba el costo llevándolo a un frigorífico cercano, ¿no? A cercano, nosotros también por ahí tenemos distancias que están lejos los productores de los frigoríficos, entonces se complicaba demasiado el tema. Pero era más que nada eso, y era para poner un poco en discusión el tema de lo que representa la faena en todos estos circuitos, porque es muy importante obviamente, pero no tenemos sala de elaboración y la parte de la normativa no está programada todavía, más allá de los avances que ha hecho Corrientes. Misiones, perdón. Estaría bueno hoy que, gracias Pablo, estaría bueno que cuando hable cada uno, yo me olvide, se presente, y por ahí Pablo, que nosotros te conocemos, pero por ahí que diga, porque el ICAP, algunos dicen, ¿qué será el ICAP? ¿No? Por ahí que brevemente nos diga, porque es un trabajo que llevan muchos años ustedes ahí en la provincia, ¿no? Sí, bueno, era bromatología, esto es el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos. Y ya vamos a hablar con los compañeros de ALEM, de la bromatología allá, que van de sorpresa, a ver si los muchachos son un poco más gambas y avisan antes. No, perdón que me meta ahí ya.
para nosotros está muy bueno que nos caigan de sorpresa, espectacular, porque entonces no hay nada preparado y porque los de bromatología, como dije, no tienen una actitud punitiva, al contrario, están construyendo con nosotros este proceso. Perdón que me metí. Bien, bien, Marcelo, bien. Bueno, Pablo, ¿querés recoger el guante o nos hacemos que no preguntó nada el otro Pablo? Dejemos pasar la pregunta. Pasamos la pregunta de largo, ¿viste? Sí, acá, digamos, bueno, un poco lo hacía cuando presentaba, hice mención y hice esa aclaración. Contamos con una posibilidad que sé que no es común en todas las ciudades o en todas las regiones, que es contar con una planta de faena habilitada de un frigorífico, que no es una empresa privada con quien tenemos mucho diálogo, es una cooperativa de trabajadores, ¿no? Entonces, desde ese lugar, los mismos trabajadores se paran desde otra lógica y con mucha intención de colaborar con el desarrollo del sector. Digamos, los trabajadores que trabajan en el frigorífico, muchos son vecinos de los mismos productores y demás. Entonces, ese diálogo permite pensar una estructura que, obviamente el frigorífico tiene que cumplir con su papelería y con su procedimiento, pero por ejemplo nos permite una cuestión que es entrar con pocos animales, digamos. Ahí veía que una de las preguntas era el volumen. Nosotros estamos entrando hoy alrededor de 5 o 6 animales por semana, capones de entre 80 y 100 kilos. Algunos van a la carnicería, otros van al mismo frigorífico que tiene un puesto de venta, un punto de venta de ellos, y nos compran algunos animales. Entonces, en ese diálogo es muy sencillo. ¿Cuánto representa la faena en el costo? Está representando alrededor del 15% más o menos del valor que recibe el productor, ¿sí? O sea, a un precio en kilo vivo de 210 pesos, que cobraba el productor hasta ayer, en un animal no sé, de 80 kilos, digamos, más o menos la faena está representando alrededor del 15%, ¿sí? No es muy costoso. Es lo que están cobrando, digamos, los productores. Eso incluye un flete de frío hasta el puerto, la tasa de faena, bueno, la operatoria. De eso se hace cargo la cooperativa, ¿no? El productor deja el animal en el frigorífico, se hace cargo del flete del animal vivo en pie, y después de ahí en adelante se hace cargo la cooperativa. Pero vemos que no es costoso. Sí nos pasó cuando la primera experiencia que faenábamos lechones, ahí sí, digamos, porque el valor fijo es el mismo, digamos, a la faena de un capón o de un lechón no hay mucha diferencia, entonces en el kilaje total pesa mucho más. Entonces por eso la faena del lechón en el frigorífico fue un impedimento y por eso pasamos inmediatamente al animal más pesado. Y la distancia de los criaderos, más o menos el centro donde están todos los criaderos al frigorífico, son unos 15 kilómetros más o menos. Bien, estamos ahí. Ahí Darío, que había levantado la mano. Darío Alberto. Hola, buen día para todos y todas. Bueno, estoy trabajando en ProHuerta hace 3 años en el sur de Santa Fe, en Arroyo Seco, y han llegado varios productores familiares muy incipientes. De hecho son lo que se puede decir neocampesinados, ¿no? Personas jóvenes que vuelven al campo deshabitado y comienzan con alguna producción más bien artesanal, algunos de frutas y verduras, otros de carnes y leches y derivados de la leche. Y me decían, bueno, yo quisiera poder comercializar en paz, no estar cortando clavo de que me secuestren la producción, em, y bueno, esas trabas para la comercialización, que en definitiva son trabas para su actividad económica, ¿no? Entonces, mi pregunta era capaz que haya que responderla de manera complementaria entre los distintos expositores que han ido hablando, es a grandes rasgos, ¿con qué entes, con qué niveles del Estado, cuáles son las normativas más importantes para acompañar a productores o a neoproductores en este caso? Yo sé, qué sé yo, SENASA, ASAL en lo local, pero por ahí me gustaría si podrían descubrir un esquema más general, como para que uno tenga por dónde caminar, ¿sí? Estos productores no tienen su ganado registrado, ni siquiera no me consta que estén registrados sus establecimientos tampoco, digo. Así que bueno, por ahí, si podían tirar 2 o 3 puntas para este caso se podría decir, situaciones de cero. Gracias.
Bien, es como arrancamos, ¿no? Sería, no sé ahí si Erika, Pablo, Marcelo, ¿quién quiere recoger el guante y contar algo? No sé, o decir algo del comienzo. Los tres lo contaron, ¿no? Dijeron más o menos cómo comenzaron, cómo fueron construyendo el caminito, que hoy parece muy exitoso, pero también contaron los desafíos y las cosas pendientes, ¿no? Pero no sé si, para no dejarlo a pie a Darío, alguien quiere, alguno de los tres. No se peleen que no es día de cobro. Bueno, nosotros, digamos, para contarle al compañero, no teníamos en la provincia la producción de carne de pollo. O sea, esto apareció con el incentivo del grupo de productores avícolas de esta localidad. También fue redescubrir todo y empezar a trabajar por un camino que no lo habíamos transitado nunca, digamos. Era redescubrir y empezar a trabajar. Pues, hubo mucho, digamos, por donde vimos, como decís vos, por ahí, esta cooperativa tiene, digamos, la particularidad también de que lo cruza una ruta nacional, entonces como que tienen que sí o sí ponerse en regla con los papeles. Desde el SENASA siempre hubo una buena predisposición y voluntad para que los productores se registren. Eso, digamos, es como que trabajamos en forma conjunta con todas las instituciones, entonces como que se va haciendo más fácil el camino que tienen que recorrer los productores. En la cuestión de gestiones también se hace muy difícil por el tema de comunicaciones, o sea, este tipo de productores, la mayoría de instituciones están, que tienen, digamos, el, el deber de trabajar en lo que es la fiscalización, están todos en la ciudad. Los productores para llegar a la ciudad solamente tienen un recorrido colectivo a la mañana, otro a la tarde, entonces esta buena voluntad de las instituciones es fundamental para poder avanzar en estos procesos. También este grupo cooperativo cuando largó tuvo que faenar abajo de los árboles, como todas, digamos. Eso fue un costo político que tuvo que pagar en ese momento el ministro de Producción, pero que también, digamos, todo se hizo con buena voluntad de todos para que esto funcione, básicamente. Pero sí se acompañó técnicamente en cada uno de los pasos, desde el INTA, como les decía a ustedes, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, desde las agronomías zona que tenemos en Catamarca. Fuimos acompañando todos estos procesos digamos, técnicos para que el pollo y que el consumidor pueda tener un producto de calidad y que ese producto sea mantenido en el tiempo con la misma calidad. Pero bueno, es una construcción que debemos hacer entre todos los que estamos en el territorio para poder acompañar al productor para que pueda crecer en estas cuestiones y que los vecinos puedan acceder a alimentos de calidad. Bien, gracias Erika. No sé si Marcelo o Pablo quieren... Yo lo que quiero aportar, por ahí no te sirve mucho, pero bueno, en Misiones tenemos una historia muy larga con el tema de las ferias. Tenemos un paraguas histórico, pero además un paraguas legal, porque acá tenemos una ley provincial de ferias francas. Entonces, es muy difícil que a un feriante lo pare Gendarmería o lo pare la Policía Provincial incautándoles las cosas. Entonces, en ese sentido, los productores no han hecho los trámites correspondientes legales a nivel nacional como para poder vender, pero acá en la provincia, como dije, no hay mayores problemas en ese sentido. Pero bueno, no aplica para otros lados. Bien. Pablo. Yo simplemente sumar una cuestión, en el caso nuestro, bueno, muy distinto a la situación de Marcelo en el norte.
hubo que construir esos canales. Si bien existen las normativas que explicitan cómo un criadero porcino debe ser habilitado, en cuanto a la zonificación, a las condiciones del criadero y al procedimiento, el municipio de Bahía Blanca, por ejemplo, no estaba preparado administrativamente para la habilitación de un criadero tan pequeño, digamos, ¿no? Los productores inmediatamente, los que habían tenido alguna historia de querer habilitar, habían sido derivados a habilitaciones comerciales, por ejemplo, con inversiones que no tenían nada que ver con la estructura productiva ni con el perfil. Entonces, lo primero fue, bueno, con una gran lucha de mucho tiempo, poder construir dentro del municipio un procedimiento que sea receptivo a esos pequeños productores y que a través de la Secretaría de Producción puedan canalizar el trámite, el expediente y demás. Esas luchas se fueron dando tanto con el municipio, con las distintas oficinas del municipio, con SENASA, que hubo que explicar todo esto de por qué ese productor, que había sido perseguido históricamente, intentando, las políticas habían sido solamente de intentar erradicar a ese productor del periurbano. Ahora el Estado buscaba acompañarlo, ponerlo en regla, darle una figura de desarrollo. Todo eso hubo que transformarlo entre las instituciones. Tuvimos muchas rispideces, muchos encontronazos, pero bueno, la presión de los mismos productores fue logrando que ese mecanismo de habilitación de procedimiento municipal se estableciera, se vaya afinando paulatinamente. Si bien hoy funciona, bueno, no hay una voluntad política de que este sector esté en regla. Los palos en la rueda son muchísimos, desde las distintas entidades que están involucradas. Pero bueno, hay un cierto respaldo por la trayectoria, por lo logrado, porque no ha habido errores sustanciales en términos de infecciones y de malos manejos. Entonces, bueno, hay como de alguna manera una espalda, y que también el blindaje que podemos hacer nosotros desde los programas, desde el Ministerio, desde el INTA, ayudó muchísimo a esta población. Digamos, esta población de productores solos en el municipio o en SENASA no hubiesen podido prosperar si no era a partir de la organización o a partir del blindaje de alguna manera que los técnicos a través de la gestión pudimos poner en la cancha, ¿no? Hizo falta inversión, ahí veía alguna pregunta que hacía Augusto. Hizo falta inversión en los criaderos para poder mejorarlos, para poder hacer alambrados, para poder mejorar el manejo. En eso hubo distintas fuentes de microcréditos, de la CONAMI, de Fundación Argeninta, de otras entidades, que permitieron que los productores puedan hacer inversiones paulatinas para mejorar y ponerse en regla. Bien, ahí Mariana Barros en el chat nos va compartiendo material muy interesante del SENASA, de la CENAF, la Comisión para la Agricultura Familiar, así que está Mariana, vi varias compañeras del SENASA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, bueno, muchos municipios. Le doy la palabra a Luis Caballero para intervenir en este tema, después vamos con el Pucha Ferrario y después con Roberto Burgo. Ahora hay demasiados pedidos y después lo tengo a Daniel Valerio. No, súper breve en relación a la consulta del compañero del sur de Santa Fe. En esta misma línea de lo que compartieron las tres experiencias que se pusieron, que les agradecemos a los expositores, el empezar por juntarse entre las instituciones en el territorio, ¿no? Ahí Mariana Barrios es parte del equipo de la Comisión de Agricultura Familiar de SENASA. En el encuentro pasado estuvo Lucía González Espinosa, que es la compañera que está a cargo. Ellos tienen un referente de agricultura familiar en SENASA en cada provincia. Mariana puede ponerle en contacto a Darío para que se crucen o se puedan sentar a conversar sobre esto, si es que no lo están haciendo ya en el sur de Santa Fe. Está por ahí también en el Zoom Laura Maldonado, que es una compañera de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, también del sur de la provincia de Santa Fe. Si no están en contacto, está bueno que intercambien los datos y se pongan en contacto. Y un poco como lo mismo que plantearon los compañeros en las experiencias que contaron, ¿no? Desde empezar a encontrarse las instituciones en el territorio, con las organizaciones, con los productores, empezar a construir institucionalidad y respuestas desde la política pública a esos problemas, porque sabemos que muchas veces no están preformateadas esas intervenciones desde el Estado, ¿no? Bien, ahora quieren hablar todos, tenemos un problema. Así que empezando acá, vamos con el Pucha primero, después con Roberto, y después en el medio lo metemos a Marcelo Mestre, porque es uno de los expositores. Dale, Pucha.
Cortito, digo, para también complementando lo que decían los compañeros anteriormente y al pedido del compañero de Santa Fe. Ahí en General San Martín, Chaco, que está a 120 kilómetros de resistencia, una población de 35.000 habitantes más o menos, funcionan ferias, pero también tenían el problema de que, bueno, que el productor venía con sus animalitos faenados o algo y bueno, los paraba la gendarmería o policía rural. Entonces se organizó una articulación entre organismos educativos, Escuela Agrotécnica y EFA, entre organismos técnicos, la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA, y bueno, hay un organismo provincial ahí, y los organismos de control, que son Gendarmería y Policía Rural. Hicimos una mesa y ahí también participaba, por supuesto, el municipio. Hicimos esa mesa, armamos una ordenanza y en función de eso empezamos a caminar y bueno, y se les brinda un carné al productor, un carné que se llama productor de la agricultura familiar, y entonces presenta ese carné y bueno, no tiene ningún problema. Para eso hay todos ciertos pasos para hacer, pero no la voy a hacer tan larga. Digo, la podemos comentar en otro momento. Y ahí está Tato Figueredo, que también puede complementar esa información. Nada más. O sea, en concreto es lo que decían, a nivel nacional está el SENAF, a nivel provincial hay referentes del SENASA, y a nivel local somos nosotros, junto como actores locales, que tenemos que generar esas condiciones. Nada más. Bien. Ahora ya me tengo que poner en no simpático. A ver, vamos con Roberto Burgo. Gracias, Pucha. Vamos con Roberto y después le doy la palabra a Marcelo. Hola, buenos días a todos y todas. No, referente a todo lo que se habló, hay mucho avance y me parece que la figura más importante de todo esto, por las experiencias y por lo que venimos trabajando en territorio, es el armado de las mesas interinstitucionales, productores, organizaciones y las distintas instituciones que están. Pero a mí me parece que localmente acá en la provincia de Buenos Aires se ha avanzado mucho con las PUPA, se ha avanzado con un montón también en el SENAFA, con distintas habilitaciones para permitir avances de los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar. Pero a mí me parece que hay una gran deuda, y me parece que esa gran deuda la tenemos que aportar desde las instituciones, de los técnicos, de las organizaciones de los productores, exigirle a la dirigencia política una fragmentación o una segmentación en las normativas para las habilitaciones, porque realmente toda la habilitación y el Código Alimentario parte de la época del 60 y parte con una mirada de concentración de las producciones y del valor agregado, y no de una segmentación en la cual entre e incluyamos a los pequeños productores, a las pequeñas salas. Me parece que es un gran trabajo técnico científico para avalar las producciones locales, permitir la producción de valor agregado local, el trabajo y las producciones correlativamente con la sala de faena. No se le puede pedir a un tambo familiar los mismos requisitos que una gran fábrica. Me parece que todo eso tenemos que luchar y trabajar codo a codo para buscar la segmentación de las normativas, que la vamos logrando, la vamos incluyendo en cada ordenanza, en cada municipio, y el gran problema que tenemos un país federal en el cual una normativa se tiene que primero, si es nacional, tiene que bajar a provincia y de provincia al municipio. Me parece que ahí es donde está, para la mirada de nosotros, las organizaciones de los productores, un gran cuello de botella que tenemos que tratar de resolver. Nada más, gracias. Gracias, Roberto, desde Luján. Marcelo. Perdón, estaba sin el micrófono. Yo primero que nada quería resaltar algo que apareció en la presentación de Pablo García, cuando él mostró unas fotos ahí del mercado del puerto. Había una frase ahí en el banner que decía: es el pueblo que se organiza para vivir. Y me parece re importante esto en el marco de este conversatorio. O sea, canales para que la gente pueda vender sus productos, y la gente productora,
y la gente de la ciudad, del pueblo, pueda comer alimentos de la zona, sanos, saludables, cercanos, ¿sí? Quería rescatar eso, porque me gustó mucho esa frasecita ahí del banner. Yo estuve viendo ahí en el chat algunas preguntas y cosas que planteaban. Fede, vos planteabas si había salas de faenas comunitarias en la zona. No, por lo menos entre la gente que venimos acompañando no hay. En la provincia hay una ley de salas de faena comunitaria que ahí decía Rosana que está por reglamentarse. La verdad que no estoy tan al tanto, pero bueno, es importante destacar que la provincia de Misiones a nivel legislación para la agricultura familiar es muy avanzada, es muy buena. Después en la implementación, bueno, a veces no hay recursos para hacerlo, pero a nivel legislación la verdad que está muy bueno. Otra pregunta es si bromatología de la MUNI visitó las chacras. Es algo que nos falta, dije que al final planteé eso, que es necesario que vayamos más a los lugares de elaboración. Otra pregunta, me pedía mi contacto, lo puse ahí en el chat, ¿sí? Es mestres.marcelo@inta.gov.ar. Preguntaban también si los productores son quienes comercializan. Sí, son ellos los que producen durante la semana y venden los miércoles. Y hay algunos pocos feriantes que también van a la feria franca de los sábados. Preguntaban si estamos articulando con SENASA. Acá el referente es Gabriel Gómez del SENASA y bueno, hemos hecho contacto con él, o sea, ya habíamos trabajado hace mucho tiempo, yo personalmente, desde el PSA, del Programa Social Agropecuario. Ahora Gabriel hace poco que está acá en la localidad, en Alem, y la idea es sí, articular porque necesitamos que nos asesoren y nos acompañe más. Una cosa que me olvidé de mencionar cuando mencioné que habíamos presentado un proyecto al PICEAR y que habíamos recibido el financiamiento, realmente el formato y las exigencias de los proyectos es por lo menos nuestra realidad, capaz que es solo acá, pero los productores no podrían nunca armar un proyecto, ni administrarlo, ni rendirlo de la manera en que están planteados. Proyecto PICEAR me refiero. El de los especiales del ProHuerta era muchísimo más sencillo, pero creo que eso hay que tomar nota. Hay que tomar nota porque son políticas públicas que están supuestamente accesibles para todos, pero no es tan así, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, la exigencia del PICEAR era que la organización, me olvidé decirlo también, la feria es una asociación civil, se hizo toda la gestión, que también es recontra engorroso. La organización tenía que tener una cuenta bancaria para que el PICEAR directamente transfiriera esos recursos. Y el banco nos cobra comisión, bueno, estoy involucrado, nos cobra comisión, hay una ley provincial a los débitos y a los créditos. En total, la feria recibió 4.300.000 pesos. 43.000 pesos fueron entre comisiones bancarias y débitos y créditos. Para los feriantes, cómo reponer eso fue re complicado, porque había que rendir todo. Entonces, bueno, lo que quiero resaltar es, en los proyectos, en los financiamientos a la agricultura familiar, habría que dar algunas vueltas de tuerca más. Y un comentario más que quiero hacer, en los números que di al final de los volúmenes de carne vendido, no son muy grandes en 6 años.
y es algo que siempre en las reuniones con los feriantes planteamos, que la carne es un producto que atrae clientes. Entonces, que habría que poder traer más volumen, más cantidad. Hay una venta importante en la fiesta, fin de año, pero que tendríamos que avanzar más en una oferta sostenida, ¿sí? Bueno, eso, no sé si se me escapó alguna pregunta en el chat. Creo que respondí a lo que habían planteado. Bien, gracias Marcelo. Le damos la palabra a Daniel Valerio, que además es periodista de Acción Ganadera, así que le agradecemos por acompañarnos hoy. Y bueno, te pasamos la palabra. Gracias, Daniel. Edgardo. Bueno, gracias a todos por permitirnos participar. Mi pregunta va para los tres expositores. La primera es si hay diferencia de precio entre lo que paga el consumidor de los productos que ustedes ofrecen respecto de otros proveedores habituales. Si hay diferencia, si se puede, yo sé que es difícil, pero si se puede dar una idea aproximada en porcentaje de cuánto es esa diferencia. Y por último, si existe o cómo es la relación, o para ser más directo, si hay algún tipo de conflicto con los canales de comercialización habituales, llámese supermercados, comercios minoristas y demás. Bueno, a ver ahí. Erika, Pablo. Bueno, agarro la posta. Un acuerdo en las ferias con el municipio no cobra ninguna tasa, no solo eso, sino que presta el local tiene la electricidad, el agua, los baños, y entonces el acuerdo es que los feriantes no pagan ninguna tasa ni pagan el mantenimiento del local, pero venden un 10% más barato que los comercios locales. Excepto productos como huevos y carne, que son huevos de chacra y pollos de chacra, que en eso se charló, y en eso más o menos el precio es el mismo, incluso un poquito más caro que en los comercios locales. Y ese ajuste de precios, que sea 10% más barato, normalmente lo veníamos haciendo, pero ahora con esta inflación que tenemos, que es semanal casi, que hay variaciones de precios, está más complicado. Pero bueno, ese es el acuerdo que se tiene. Y a tu pregunta de si hay conflictos, no. Como dije, las ferias en Misiones desde hace muchísimos años que funcionan, es parte del paisaje, así que acá no tenemos problemas en ese sentido. Muchas gracias. Pablo, si quiere agregar algo a lo preguntado por Daniel. En nuestro caso es bastante difícil estabilizar o comparar permanentemente con el precio del comercio minorista, porque, no sé en otros lados, pero en Bahía Blanca la carne de cerdo es muy fluctuante el precio. Hay 2 o 3 grandes cadenas de carnicerías y que manejan ofertas semanales, entonces, bueno, es muy difícil tomar un parámetro de cuánto vale cada corte. Aproximadamente estimamos que estamos entre 50 y 70 pesos más barato por cada kilo de carne, digamos. Y cada corte está alrededor de 50 a 70 pesos más barato que en un promedio de carnicerías, no del centro-centro, pero del macrocentro, ¿sí? De la periferia ni del centro, del microcentro de Bahía. Lo que tiene, digamos, es el grupo se junta mensualmente, pero cada 3 meses actualiza precios, lo cual le da una estabilidad al consumidor, digamos. El consumidor va fin de semana tras fin de semana y encuentra el mismo precio, y cada 3 meses se actualiza ese valor, tanto en la pizarra para el consumidor como en el kilo vivo para el productor. Entonces depende en qué momento, por ejemplo, anoche en la reunión del grupo se actualizaron precios, este fin de semana seguramente esté bastante cercano a lo que el comercio minorista lo tiene en la góndola, pero de acá a 2 meses vamos a estar más baratos. Como que tiene esa fluctuación, y lo que apostamos un poco a la estabilidad
y no a ir corriendo atrás de la oferta-demanda o de los cimbronazos de precio que el mercado propone. Bien, gracias. Erika, ¿querés agregar algo a lo preguntado por Daniel? Sí, un poco, digamos, cuando la cooperativa empezó a producir pollos, y al salir con pollo fresco era como que la gente se referenciaba con el pollo del lugar, el pollo de campo, básicamente. Esa es la referencia, digamos, que tiene el consumidor hoy de producto de esta cooperativa. Eso los ayudó básicamente a generar una cartera de clientes que se mantiene hasta la actualidad. Ellos pueden llegar a salir un poquito más bajo en el precio con respecto al mercado, más o menos están en 2.80 el precio de venta por kilo, creo que en la zona está a 300 pesos el kilo, pero por ahí lo que más, digamos, resaltaron esto, la gente del lugar, la gente de la zona, de lo que es la gente que consume este pollo, lo hace por la calidad del pollo, básicamente, no mirando tanto el precio, se va más que nada por eso, por la calidad del producto. Bien, gracias. Una cosita, bueno, vamos con Tato, después tenemos a Nieves. ¿Vos, Pablo, quería agregar algo? Sí, algo se mencionó en algunos de los comentarios y en algunas de las exposiciones. Es una deficiencia el tema de no tener una herramienta que nos permita trabajar sobre costos reales de producción en sistemas tan pequeños, ¿no? Como creo que le pasa a la mayoría de los técnicos, por lo menos a nosotros acá, y no contar con herramientas sencillas para que el productor pueda calcular su costo de producción y a partir de allí fijar el precio de venta, hace que arrastremos errores, digamos. Hoy fijamos un precio en función de 3, 4 ofertas de mercado de compradores, pero sabemos que eso no representa necesariamente el costo. Entonces, bueno, ponernos a trabajar en eso es como una deuda pendiente también. Bien, gracias, Pablo. Vamos a las últimas 3 intervenciones. En este orden, Tato, Figueredo, después Nieves, que va a levantar la mano, y después lo tenemos a Gastón. Bueno, buenos días a todos, todas. A ver, 3 ideas para compartir. La primera es realzar el tema que donde la agricultura familiar se centra en su rol de proveedor de alimentos, la cosa funciona. Entonces me parece que eso es una afirmación que muestra que es una potencialidad que cuando tiene condiciones se expresa y se expresa en positivo. Segundo punto, de las experiencias que estuvieron marcando y de la nuestra que estamos haciendo aquí en General San Martín en Chaco, que Pucha ahí comentó un poquito lo que estábamos haciendo, se nos desprenden 3 componentes que creo que son válidos compartirlos con ustedes. El primero es la necesidad de un acompañamiento técnico, que eso alguien lo tiene que hacer. Porque cuando no hay ese acompañamiento técnico, ya sea para la instalación de los corrales, todo el sistema sanitario, la alimentación, el costeo, todo eso necesita un acompañamiento técnico. Necesita un seguimiento organizativo, porque estas ideas hay que trabajarlas, al menos la experiencia nuestra nos dice, hay que trabajarla con los municipios, porque tiene que haber un grado de comprensión de que esto no son empresas que producen alimentos para un mercado. Son agricultores familiares que representan un sector, en muchos casos el más vulnerable, y que no tienen las mejores condiciones justamente para estar metido dentro del sistema de producción, de traslado, de comercialización, de accesos a los alimentos. Entonces, hay un componente organizativo que si no está, también le da inestabilidad a cualquiera de estas propuestas. Y el tercer componente que nosotros decimos es el marco normativo, las legislaciones y el acceso a esos marcos normativos. Muchas veces logramos tener comunicación con referentes a nivel nacional, pero cuando hablamos con los referentes locales, eso que nos dijeron en Nación no es lo mismo que nos están diciendo en las localidades. Parece que todavía ese flujo
de información o de... Entonces, ¿qué es el punto que me interesaría compartir con ustedes? Por un lado, resaltar la potencialidad de la agricultura familiar. Por otro lado, que estos 3 puntos tienen que estar integrados en una estrategia: acompañamiento técnico, seguimiento organizativo y marcos normativos accesibles. Eso tiene que estar en una estrategia. Y acá sí pongo el elemento que me parece que este espacio podría ser un aporte importante. No sé, a mí me da dolor en el alma tener que decir esto, pero evidentemente lo que estamos diciendo hoy muestra que hay una debilidad todavía en la política de agricultura familiar. Una cosa es el enunciado de la economía familiar y otra cosa es cuando eso se transforma en una política de Estado, y esto quiere decir cuando se articula el Estado para que esto se transforme en una actividad que transforme realidades en los territorios. Entonces, primer llamado de atención, hay que hacer un esfuerzo para que la política de agricultura familiar sea mucho más efectiva. La segunda cuestión, que los programas muchas veces que van dirigidos justamente a fortalecer las producciones locales, a fortalecer las organizaciones locales, necesitan tener un espacio de coordinación y a distintos niveles. Nosotros estamos de acuerdo con que los municipios son un actor clave. Ahora, si el municipio o la provincia, los programas del Estado lo toma en su interior y desde ahí los operativiza, muchas veces dificultando la participación de las organizaciones o dificultando la participación de los productores, en lugar de tener una política que favorece la agricultura familiar, empezamos a encontrar que es un componente más que hace más dificultoso que los sectores más marginados de la economía puedan estar incluidos. Y por último, la necesidad, que varios de ustedes lo dijeron, de tener algún tipo de presupuestos, de acceso a recursos multigestionados, lo que decía recién Marcelo, avalados o tutelados por distintas instituciones, organizaciones, pero hay una necesidad de que el acompañamiento técnico, el seguimiento organizativo y la posibilidad de acceder a estos marcos normativos, si no hay recursos, las organizaciones por sí mismos, las inversiones que decía Pablo, para el tema de los comederos, de los criaderos, que se ajusten a lo que las normativas exigen, evidentemente, si todo eso no está coordinado en algún espacio, que ordene esas inversiones y demás, son esfuerzos que se van perdiendo. Creo que están dados los niveles, habría que ordenarlos mejor. Está el Consejo de la Agricultura Familiar, el SENASA tiene consejo, el INTA tiene consejo, en donde si se pudiesen integrar todos estos consejos a nivel nacional y hacer las réplicas a niveles provinciales y locales, creo que sería una buena manera de empezar a transformar que estas iniciativas que comentaron los compañeros recién y que son para aplaudir, puedan transformarse en políticas territoriales. Bueno, gracias, compañero. Gracias, Tato. Te dejamos ahí más de la cuenta porque siempre es un placer escucharte con esa capacidad de síntesis y apuntando a las cuestiones estructurales. Gastón, porque a Nieves no la veo, se debe haber ido, ¿no? Nieves, tardamos en darle la palabra, así que le doy la palabra a Gastón. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por todo, la verdad que me llevo mucha información de este encuentro. Comparto ahí lo que expresaba el compañero Tato Figueroa. Bueno, yo soy de la provincia de Río Negro, de acá ahora estoy en Bariloche, soy nacido en Catriel. Estamos trabajando, trabajo en una institución que es Parques Nacionales, estoy trabajando con comunidades mapuche y pobladores criollos. Uno de los temas que estamos tratando de llevar adelante hoy por hoy es el tema de la comercialización de los animales de los pequeños productores que están dentro del parque. La verdad que sí, falta una legislación que sirva, falta también,
un acompañamiento técnico fuerte. Yo, si bien laburo con un compañero como es Leandro Celestre de SENASA, y también estamos trabajando con el INTI y el INTA, nos estarían faltando, coincido ahí con Tato, en la legislación. En esta zona veo los laburos que están haciendo en el norte y la verdad me saco la boina y felicito. Es muy bueno, no se está dando en esta zona. Tenemos, hasta el día de hoy, hay carne. Nosotros la carne acá la pagamos, que traen de La Pampa, la estamos pagando casi 1.500 pesos a 2.000 pesos el asado, por ejemplo. Cuando yo a un poblador se lo compro, y la estoy pagando 700 pesos. Esto nos llevó a nosotros, también articulo con una cooperativa, a ver qué trabajo podíamos hacer, cómo podíamos laburar. En mi caso, al ser de acá de Río Negro, del interior de la provincia, de familia productora, nosotros nos mandaban la encomienda cuando estudiábamos, un pedacito de carne bien congelada, o siempre venía eso. Entonces, a mí puntualmente lo que me gustaría rescatar, y un poquito acá, aprovechando este encuentro, sería la legislación que está vigente en diferentes zonas. Creo que es un punto a trabajar importante. Se está articulando interinstitucionalmente con muchas instituciones, con diferentes cooperativas. Estamos con la red de alimentos cooperativos, Feria Franca, Colectivo Agroecológico de San Antonio Este, haciendo compras comunitarias de verduras, poniendo el tren. Pero bueno, si pudiéramos tener enlaces y más información sobre lo legislativo para poder articular políticamente, para poder llevar a territorio respuestas, sería un muy buen, creo que resultaría, por lo menos para acá, para mi provincia, un gran paso, una deuda pendiente que tenemos con los productores. Todo el consumo viene del río Colorado para arriba. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Y cierra Nieves esta parte de ronda de preguntas, comentarios. Que volvió a levantar la mano, Nieves. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Condori Nieves. Soy agente promotora de un cambio rural aquí en la zona de San Carlos. Yo soy de Cafayate, Salta. Estoy trabajando con los compañeros ahí en San Carlos con un cambio rural entre la zona de Animaná, Corralito y San Antonio. Pero el tema de que me interesaba, que me mandaron un correo, la invitación por el tema de la carne, porque aparte soy productora, pequeña productora. Me considero de la agricultura familiar. Y el problema que nosotros tenemos aquí, que lo venimos peleando hace ya un montón, siempre sin la posibilidad de armar una mesa de trabajo, ya que las autoridades no poseen voluntad para juntarse a trabajar justamente con el tema de la carne. Aquí teníamos un pequeño matadero que era de campaña, pero se cerró hace como 18 años. De ahí armaron un proyecto y presentaron un mega proyecto de un matadero en San Carlos, y que hasta el día de hoy no se termina más. Y los productores hemos quedado sin la posibilidad de venta, ni siquiera de los pequeños animales. Como decían algunos compañeros, sufrimos atropellos de exigencias en infraestructura, y exigencias, visto, que te pone el Estado, pero que en realidad no te dan los recursos, ni tampoco te dan el asesoramiento técnico, ni nada por el estilo. Así que sí, tenemos esa problemática aquí también. No hay voluntad para trabajar, y hasta tenemos una ordenanza que nos determina de consumo familiar animales vacunos 2 veces al año. Son 2 animales por año para consumo familiar. Así que sí, interesante la reunión. Rescato sobre una mesa de trabajo que hablaba uno de los compañeros sobre el tema de un carnet
la agricultura familiar. Me gustaría informarme más sobre ese tema porque aquí los productores, los pequeños productores, hemos quedado sin ese ingreso y además también perjudica un montón la juventud, se tuvo que venir del campo porque ya no, ¿para qué criar si no lo puede vender? Así que sí, me interesa esto y me gustaría que se siga trabajando, que se siga coordinando todos los consejos, como decía uno de los compañeros, que no quede aquí, porque la verdad que nos vemos muy perjudicados y nos compran siempre por abajo del poncho, así que si ustedes vienen en Cafayate siempre va a haber corderito, cabrito en los restaurantes, pero por abajo es una pelea por el precio justo. Así que bueno, felicidades a todos los compañeros que están trabajando sobre este tema y bueno, que no sea la última vez de estas reuniones. ¿Sí? No, para eso estamos, Nieve. Vamos por la tercera, la próxima ya le decimos que es el 3 de agosto, y además lo bueno de esto es ver las dificultades, obviamente, no decir, che, está todo bien, pero ver que hay experiencias exitosas en distintos territorios, que por esas experiencias exitosas hay que seguir elaborándolas, obviamente. Estamos en un terreno de desequilibrio político, organizativo, como le querramos llamar, como decía Tato. Pero bueno, estas cosas que están, y está bueno juntar las territorialidades, y también en pensar que nosotros somos actores centrales, cada uno que estamos acá reunidos, distintos roles, para poder facilitar y acompañar y hacer posible estos procesos, ¿no? O sea, siempre hay que terminar con un mensaje, nada, que digamos, la agricultura familiar está en los territorios, resiste, labura con alegría, con mucha perseverancia. No sé si los expositores quieren agregar algo, Pablo, Erika, Marcelo, o también Luis Mose, Luis Caballero, Manuel Manzoni. Si no, no sé, le doy 2 segundos para que digan algo. Si quieren agregar algo, si no, les recordamos el próximo conversatorio. Y agradecerle a Diego Belardocchio, que lo volví a decir bien, ya 2 veces, que se quedó presente todo el encuentro. Recordamos que Diego es el coordinador nacional del programa Cambio Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así que le agradecemos que se haya quedado, que haya compartido con nosotros este tiempo, y dejamos el cierre a cargo de él, y taza a taza, cada cual a su casa. Bueno, Edgardo, muchas gracias. Justo te iba a pedir la palabra porque me parecía interesante poder quedar con un mensaje esperanzador también, porque digo, más allá de las dificultades en las que estamos, están empezando a vislumbrar, por lo menos dentro del Ministerio de Agricultura, y lo que implica también a los compañeros y la compañera de INTA, la estructura de INTA, algunas cuestiones que ojalá nos permitan para adelante poder tener una mayor presencialidad en el territorio y con mejores instrumentos. A la compañera Nieves le digo que hay una política central del ministro Julián Domínguez que tiene que ver con la ganadería, que si bien se empezó a hacer la presentación en las provincias donde hay un mayor stock ganadero, vamos a empezar a presentar el Plan Ganar, que tiene una impronta de articulación con las provincias y con los territorios muy importante, así que van a empezar a haber instancias provinciales donde podamos cada uno exponer las dificultades que estamos teniendo con respecto a esto. Respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con la normativa, me parece que el centro de esto está, como lo decía hace un rato el compañero Tato, en la organización territorial. Me parece que más allá de la presencia o no, que creo que hoy gracias a, iba a decir gracias a Dios, pero como soy ateo voy a decir gracias a alguna energía que hay, no ha desaparecido en algún punto la presencia, sí se ha desplazado, pero no ha desaparecido del todo la presencia territorial en términos del acompañamiento a la agricultura familiar y a la agricultura pequeño-mediana en los territorios. Y eso me parece que es un valor, es una posibilidad que también tenemos para adelante, la posibilidad de volver a rearticular y a generar los puentes que se necesitan para poder hacer más efectiva la política pública. Yo estoy de acuerdo con que hay una distancia a veces muy grande entre las posibilidades de un productor y lo que la normativa le requiere para poder poner sus productos en el mercado, pero también me parece que hay un montón de articulaciones y un montón de prácticas que se vienen haciendo, que han cambiado eso en los últimos tiempos.
sobre todo producto del corrimiento del Estado en los últimos años, la dificultad del armado de llegar a los territorios con política pública, y lo digo desde el programa Cambio Rural, que más allá de la articulación que tiene a todo el nivel nacional con el INTA como su principal socio estratégico, y diría más que principal socio, es el padre del programa, porque es quien ha sostenido el programa en 30 años, y esa presencia que te permite el programa y el INTA a través de los territorios te dan cuenta de un montón de posibilidades que se han podido llevar adelante, más allá de las dificultades, y de una posibilidad increíble que tiene que ver con esta posibilidad, con esta cuestión de poder devolver a la política pública medir a nivel territorial la efectividad o no de lo que tiene. Así que me parece que hay cuestiones, digamos, de dónde agarrarlo. Me parece que está bueno poder escuchar y ver por parte de los compañeros las experiencias, digamos, que uno dice experiencias exitosas, pero la verdad que son experiencias enriquecedoras, digamos, ¿no? Porque todos hablaron de un montón de tiempo, de un montón de presencia. Cada uno de los que habló de que siempre en ese periodo de tiempo, que algunos hablaron de 5, 6, 7 años, otros de un poco menos, siempre hubo un Estado que estuvo ahí, un agente del Estado que estuvo ahí, porque no siempre es el Estado con su voluntad, sino muchas veces decae en la voluntad de los agentes y de las agentes o de los funcionarios que nos toca estar a veces en los territorios. Así que rescatar un poco eso, volver a agradecer y a destacar la importancia de los espacios de articulación, tomar el compromiso como programa de extensión y como herramienta de extensión, de tratar de generar una herramienta lo más efectiva posible para que podamos atender todas las instancias, digamos, la mayor cantidad de demandas posibles de los territorios, porque me parece que de eso va la cosa. Y también tomo el compromiso de poder, junto a los compañeros, a Luis, a Manuel y al otro Luis, de poder articular este tipo de instancia a nivel territorial, quizás con un alcance territorial un poco más acotado. Podemos pensar en algo como la visita de intercambio. Me parece que el encuentro corporal también hace a la efectividad de las políticas públicas y a la posibilidad de generar esos lazos que necesitamos en los territorios para poder hacer más efectiva esa política pública. Así que muchas gracias por la participación. Muchas gracias a todos y a todas por estar, por poner a disposición sus ideas, su mirada, y sobre todo gracias a los y las expositores que han sido muy claros y han sido muy generosos en poder poner los pros y los contras de un proceso tan largo y tan importante de articulación a nivel territorial. Así que a disposición, en la medida de las posibilidades de lo que Cambio Rural a través de Agricultura y el INTA puedan hacer. Siempre ahí el Pucha me retó al principio porque no dije que se coejecutaba con el INTA, pero más allá de una coejecución siempre digo que el INTA nos ha permitido sostener este programa que ha pasado por momentos difíciles, y ahora estamos intentando a través de un fuerte acompañamiento del ministro poder ponerlo de vuelta en el territorio como tiene que ser, con mayor efectividad, con mayor presencia y con mayor calidad en la forma en que nos acercamos a los productores y a las productoras para poder acompañar sus proyectos personales. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Damos por cerrado el encuentro, así que nos encontramos el 3 de agosto. Gracias, Diego, gracias a todos los que han participado, todos, todas, todes. Así que nos vemos el 3. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos.